Los estudios ecológicos son estudios observacionales y describen la enfermedad en la población en relación a las variables de interés, como puede ser la edad, ¿sí? La ventaja se realizan rápidamente y sin costo. Sí, por ejemplo, hay estudios en donde hay poblaciones, ¿sí?, que superan los 100 años. Bueno, ¿cuáles fueron las características por las cuales esas personas, si es el lugar donde viven, la forma de vida, llegaron a determinar? ¿Para qué se utilizan estos estudios? Para identificar grandes tendencias, para comparar países o situaciones cuando no hay datos más desagregados, no se aplican al individuo sino a la población, y los datos no son primarios ni tienen igual origen. Bueno, los estudios ecológicos son aquellos entonces en los que se le asigna una medida de exposición a un grupo poblacional, usualmente sobre la base de tiempo y la ubicación geográfica. Entonces, los estudios ecológicos, la unidad de observación y análisis puede seleccionar según diferentes niveles de agregación, como pueden ser comunidades pequeñas, ciudades, regiones, países o continentes. Por ejemplo, el estudio del bajo peso al nacer en diferentes continentes según su ingreso per cápita. O el estudio, por ejemplo, que se hace en la Argentina sobre el hidroarsenismo crónico, ¿sí?, que se da en la zona de Salta y Tucumán. ¿Por qué grupos? Veamos cuándo son interesantes los estudios ecológicos. Para investigar diferencias entre grupos, para investigar efectos de grupos. Algunas exposiciones no actúan a nivel individual, son propiedades de los grupos. Por ejemplo, la presencia de ciertas leyes, ciertos sistemas de salud. Por ejemplo, las provincias con leyes en referencia al uso de cascos protectores tienen menor tasa de mortalidad por accidentes por motocicleta que aquellas provincias sin leyes sobre el uso del casco. La racionalidad de su uso es simple, ¿sí? Uso de datos disponibles, cuando no se pueden obtener los datos individuales, cuando no se puede detectar las diferencias individuales, inferencias ecológicas como ambiental o social, evaluar intervenciones comunitarias, las inferencias multiniveles que se da a nivel contextual. Estos estudios son en general de bajos costos y entregan información en breve tiempo. En general podrían ser catalogados como estudios observacionales y generalmente descriptivos, ya que con alta frecuencia son utilizados para generar hipótesis de trabajo. También pueden contener un componente analítico, cuando el investigador quiere contrastar su hallazgo con hallazgos teóricos esperados o comparables con información de una estructura colectivo-espacial diferente. ¿Cuáles son las fortalezas de los estudios ecológicos? Permiten determinar diferencias entre grupos, pueden ser llevados a cabo en forma económica y rápida y dar lugar a nuevas hipótesis. Podemos obtener resultados de datos grupales que de otra forma sería imposible de abordar, y para exposiciones con variabilidad individual sustancial el efecto tiende a ir hacia el promedio en grandes grupos y reflejar la variación grupal. ¿Cuáles son sus debilidades? Difícil de controlar los confundidores, susceptibles de sesgos en la información al trabajar con comunidades, no permiten hacer inferencias sobre riesgos individuales. Dentro de los estudios descriptivos, a partir de individuos, un reporte de un caso o series de casos, por ejemplo, describe las características de un paciente o un grupo de pacientes con similares características. Generalmente describen un nuevo hallazgo, ¿sí? Representa casi un tercio de las publicaciones y permiten la generación de hipótesis. Son en general la interfaz entre la práctica clínica y la epidemiología. Por ejemplo, el estudio del SIDA se fue dando por algunos casos que aparecieron, ¿sí? En la primera instancia eran solamente los homosexuales, después aparecieron los hemofílicos y después se dieron en los drogadictos. Entonces la población fue creciendo, digamos, a partir de un caso se fueron dando más casos. Y a la vez, por ejemplo, también un estudio de casos sería aquellos que siendo, por ejemplo, o estando en contacto con personas con SIDA, no desarrollaron la enfermedad. Entonces esas personas se tomaron como casos para ver cuál era su nivel de inmunización. El reporte de un caso o serie de casos, las limitaciones son la generación de hipótesis, pero no para testear la validez o casualidad de una asociación,
es la característica de uno solo o de algunos individuos. La interpretación de la frecuencia de exposición está limitada por la falta de un grupo de control. ¿Cuáles serían entonces las ventajas y desventajas de los distintos estudios? Por ejemplo, las prevalencias, las ventajas son: la gran validez externa es útil para generar hipótesis nuevas, puede ser más corto, menos y más simple. ¿Cuáles son sus desventajas? Sin relación temporal entre las variables. El sesgo de selección deja fuera enfermedades agudas o graves. Los estudios ecológicos no son tan largos, es más barato, digamos, y menos complejo. Útil para generar nuevas hipótesis. Las desventajas no permiten analizar causalidad, ¿sí? La falacia ecológica es un problema. Los cortes, estudios de corte, la tasa de incidencia riesgo es relativo, es la medida de fuerza entre la asociación entre las variables. La temporalidad es evidente, ¿sí? Porque es un estudio, ¿sí? En el tiempo. Es bueno en factores de riesgo de baja prevalencia. ¿Cuáles son las desventajas? Son largos y caros porque es prospectivo, hay que hacer el estudio en un tiempo y a veces los tiempos se hacen demasiado largos, digamos. Estudia solo factores de riesgo definidos al comienzo. El seguimiento y pérdida de los casos de los pacientes son un problema y no sirven enfermedades de baja frecuencia, ¿sí? Aquellas que aparecen 1 cada 1000 o 2000. Los casos controles. Las ventajas es que no son tan largos, porque uno va estudiando hacia atrás hasta ver cuál fue la causal de la enfermedad. Puede estudiar varias exposiciones y determinantes, factores de riesgo. A la vez es útil en enfermedades de baja frecuencia y larga duración. ¿Cuáles son las desventajas? Los sesgos de memoria o de selección de controles. De memoria, el recordarse cuáles fueron las causas de la enfermedad o cuáles podrían ser las causas de la enfermedad. Y de selección por ahí, de la selección de controles que cumplan, digamos, con el matching, el pareamiento. La selección de controles es problema y estudia solo una enfermedad a la vez. Bueno, dentro de los experimentales, las ventajas es estándar para ensayos clínicos y de campo. Gran validez interna, permite una inferencia causal. Es largo y costoso, ¿sí? Porque hay que ver todos los ensayos y hay que tener, si solo estudia variables intervenidas o controladas por el investigador. Y el seguimiento y validez externa se limita. Tiene problemas en función de cumplir con los límites éticos. Bueno, los modelos explicatorios tienen una causa, las variables independientes, y un efecto son las variables dependientes. Bueno, dentro entonces de los estudios, los estudios descriptivos son prospectivos y retrospectivos, y los analíticos también son prospectivos y retrospectivos. Dentro de los ecológicos también tienen como sinónimos de correlación. La unidad de estudio son grupos o datos agregados, es transversal, ¿sí? Y puede ser prospectivo o retrospectivo. Los estudios transversales, o también conocidos como prevalencia, la unidad de estudio son los individuos, el tiempo es, como lo dice, transversal en un momento dado, hoy. Los casos y controles, ¿sí? También pueden encontrar lo que lo llaman casos y testigos. La unidad de estudio son individuos, es longitudinal y retrospectivo. Los de corte, ¿sí? También son llamados de seguimiento. La unidad de estudio son los individuos y es longitudinal y prospectivo. Los estudios experimentales o de intervención son siempre longitudinal y prospectivo, siempre hacia adelante. Los ensayos controlados o ensayos clínicos son dados en individuos, siempre longitudinal y prospectivo. Los ensayos de campo son dados en personas sanas y también siempre es longitudinal y prospectivo. Los ensayos comunitarios o de intervención comunitaria son dados en comunidades y también son longitudinales y prospectivos.